quiero contar la historia transatlántica que une a dos personajes: Deodoro Roca, el reformista cordobés, y Rafael Alberti, el exiliado español. Personajes representativos de dos acontecimientos inscriptos en nuestra memoria histórica: la reforma universitaria del 18 y el exilio republicano del 39. Personajes, tiempo y espacio como en todas las historias. El tiempo, 1940. El lugar, Córdoba. Alberti y María Teresa León llegan al puerto de Buenos Aires un 3 de marzo de 1940 sin la documentación necesaria para permanecer en el país, y ante las dificultades para conseguir un permiso de inmigración en forma inmediata, Rodolfo Araoz Alfaro, amigo de sus amigos y apoderado por entonces del Partido Comunista, les ofrece una casona familiar en Villa del Totoral. En Totoral, a 70 kilómetros de la capital cordobesa y sobre el antiguo Camino Real, residen en forma clandestina durante casi un año. Allí Alberti escribe la versión final de su primer libro del destierro, Entre el clavel y la espada. Desde allí se plantea la sinérgica asociación con el editor Gonzalo Lozada y fundamentalmente en ese espacio cordobés comienza la relación personal entre Alberti y Deodoro Roca. La casa de la familia Roca estaba muy próxima a la de Araoz Alfaro, donde vivía Alberti, y en la que en la década del 50 también sirvió de refugio a Pablo Neruda, otro exiliado. Nada cuesta imaginar las conversaciones sobre política y también seguro sobre poesía que allí se sostuvieron. Deodoro era no solo un activista político y social, sino un inmenso y muy actualizado lector. Carolina Roca, que creció junto a una parte de la biblioteca de Deodoro, nos contó sobre esa suerte de hispanofiliación literaria de su abuelo. Casi todos los textos de Alberti estaban en la biblioteca. De hecho, la vinculación que tiene con Alberti es una vinculación muy fuerte porque Alberti viene a la Argentina, está con Deodoro, convive con Deodoro, y además y Deodoro es muy fuerte la impronta en Deodoro de los escritores españoles. Múltiples fueron los lugares de encuentro, no solo Totoral, sino Ongamira, entre las sierras, donde hoy funciona el Museo Deodoro Roca. Las 100 veces pintadas tierras rosáceas y carmines de su Ongamira veraniego, recuerda el poeta en sus memorias. Y también, claro, el sótano de Deodoro, el submundo de su casa que hacía de biblioteca, estudio jurídico y sala de tertulias, y de la que dijo Alberti en su epílogo para un hombre: Deodoro, bajo aquellos encalados arcos de su admirable biblioteca, con humedades y hálitos para mí de recogida bodega jerezana. Por allí pasaron no solo Alberti, sino Lisandro de la Torre y Alfredo Palacios, Aya de la Torre, León Felipe, Ortega y Gasset, Waldo Frank, Jacinto Grau, Margarita Xirgu, Enrico Caruso. Alguien dijo de ese sótano, encrucijada para todos los encuentros, un punto de partida y de llegada. Roca introdujo a Alberti en los círculos de la sociabilidad reformista cordobesa. En el 40, aquellos jóvenes que habían sido anticlericales
y antioligárquicos en el 18 habían derivado hacia el antifascismo. Este fue el punto de unión con Alberti, el antifascismo. No van a ser las banderas de los partidos políticos o de la coyuntura política argentina lo que siga unificando al reformismo como idea política. Y ahí lo que empieza a pasar en Europa, la persecución de la militancia de izquierda en Europa, y lo que se empieza a percibir acá como un reflote y una ratificación de las tendencias conservadoras filonazi, hace que la agrupación o la reagrupación o la consolidación de ese espacio político vaya por el lado del rechazo a lo que venía pasando en Europa, que ratificaba lo que pasaba aquí. En Argentina y en Córdoba puntualmente también hubo militancia nazi. En Córdoba puntualmente la Iglesia Católica, y eso se puede verificar viendo los ejemplares del diario Los Principios, que era el diario de la Iglesia en aquel momento, no miraba con malos ojos a Adolf Hitler, a Benito Mussolini y a lo que venía sucediendo en la Europa de entonces. Y ese movimiento europeo, de la derecha europea, se replicaba acá. Por lo tanto, la tendencia del reformismo, de las tendencias de la política de izquierda en Córdoba, fue unificarse bajo las banderas del antifascismo. En la búsqueda hablamos con Juan Cruz Taborda Varela, periodista y escritor, autor de 2 libros, una crónica de la Reforma y La Ley de la Revolución, sobre uno de los hijos de Deodoro, Gustavo Roca. Deodoro era un revolucionario sin dudas que creía en la lucha de clases y que creía que la revolución era necesaria. Lo creyó puertas adentro de la universidad y después que logró hacer la revolución puertas adentro de la universidad, dijo: la universidad no va a ser un lugar justo hasta tanto hagamos una revolución social, política. Deodoro actúa a favor de Alberti también en lo estrictamente cultural literario como propiciador. Crecí de nuevo a la poesía entre esos álamos. La voz de Deodoro Roca me presentó en mi primera conferencia y con su espaldarazo eché a andar. El 4 de junio, Alberti pronuncia una conferencia en el Teatro Rivera Indarte, titulada García Lorca, poeta y amigo. La extensa presentación de Deodoro dejó en claro su conocimiento de la poesía del gaditano y de la serie cultural a la que pertenecía. El 6 de junio, también por la intercesión de Deodoro, otro encuentro de Alberti con el público, en la Facultad de Derecho de la calle Trejo. Rafael disertó allí sobre una generación de poetas españoles. Y por último, el 28 de junio, en el Museo Marqués de Sobremonte, del que Deodoro había sido director un tiempo atrás, una lectura de poemas en la que no solo recitó aquellos textos paradigmáticos en su trayectoria, sino que dio a conocer como primicia para Córdoba algunos de los poemas de Entre el clavel y la espada que estaba terminando en su retiro de Totoral. Pocos meses después, Alberti se traslada a Buenos Aires. Atrás, pero no olvidado, quedaba Deodoro, el propiciador. Al enterarse de su muerte en 1942, Alberti le dedica Elegía a una vida clara y hermosa. Yo sé a quién preguntarle, a quién decirle cantos, cosas, razones de su vida. ¿Por qué altura de álamo medirle? ¿Por qué piedra indagarle? ¿Por qué estrella llorarlo sin llorarle? ¿Por qué decirle nuestro y por qué mío? El 25 de marzo de 1981, en ocasión de un nuevo aniversario del golpe de Estado argentino, que es el 24, al día siguiente, en el 81, se hace un acto organizado por la CADU. La CADU era la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que es el primer organismo de derechos humanos argentinos que empieza a denunciar lo que pasaba en Argentina. La CADU fue fundada por Gustavo Roca, junto a Eduardo Luis Duhalde, ambos abogados de derechos humanos. Organizan este acto en un lugar público de Madrid, apoyados por el entonces alcalde de Madrid, en el Centro Cultural de la Villa, en Madrid.
Son muchos los oradores, son muchísimos los que hablan. Estaban presentes Miró, Serrat, Aute, Joaquín Sabina. Entre los oradores están Eduardo Galeano, Julio Cortázar y Rafael Alberti, que dice, y leo textual: yo iba para Chile, pero me quedé sin permiso clandestino durante casi más de un año en vuestras sierras cordobesas, hasta obtener por unos buenos amigos, y aquí mi recuerdo emocionado para Deodoro Roca, una cédula de identidad. Y dice Alberti: ¿cómo no habría de hallarme aquí, refiriéndose al teatro, a vuestro lado, amigos y camaradas de aquella mi segunda patria, en este día de la ira, de la protesta contra la tortura, del reclamo de vuestros muertos, vuestros desaparecidos?